Hola, buenas noches, bienvenidos, es un gusto saludarlos. Yo soy María Camila Orozco y aquí comienza Zona Franca. Esta noche vamos a hablar de justicia, de una alcaldesa que parece seguir en campaña. Se está enfrentando, les hablo de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a un presidente que aún tiene alma de candidato presidencial. Es el nuevo round, el ida y vuelta del mes. En esta ocasión, Claudia López tirándole dardos al gobierno del Pacto Histórico por su política penitenciaria. Habla el ministro de Justicia, de Gustavo Petro, el académico Néstor Osuna, que fue el que propuso implementar un modelo de justicia restaurativa, pero a la alcaldesa le sonó muy mal, que eso era básicamente una excarcelación, para que usted se imagine, dejar libres, sacar de las cárceles 6.000 presos, es la cuenta que ella hace y por eso lanza la siguiente aclaración. Invito a la ciudadanía a que hagamos una masiva movilización ciudadana contra la impunidad. Voy a mandarle esta carta a todos los ciudadanos de Bogotá. La movilización ciudadana es virtual, es a través de las redes sociales y muchos ciudadanos la están publicando, haciendo eco a la alcaldesa Claudia López, que por lo menos a través de estas plataformas ha logrado consensos. Lo que se pretende o lo que pretende de esta era digital es que se firme en una clara protesta a la intención de este gobierno. La alcaldesa que está arremetiendo contra el sistema de justicia, en este caso no es la primera vez que ella se mete con este sector. Inicialmente su blanco fueron los jueces, los fiscales, que no andan muy conformes, muy contentos con sus reiterados señalamientos. Recuerden ustedes que hace apenas unos meses le pidieron que respetara la independencia de la justicia, pero esto de la política penitenciaria y la seguridad no son temas solo de peleas entre el gobierno de Bogotá y el gobierno nacional. Es un hecho que en ocasiones es frustrante, sobre todo para quienes han sido víctimas de robos, esos robos callejeros, que la justicia no opera, que la justicia es lenta, que es idónea y contraria a las necesidades de la gente y que en muchos casos sí o sí termina beneficiando a la delincuencia. Ese es el tema de conversación, los vamos a estar leyendo. Cuéntenos qué opina usted de dejar libre a los presos, si opina que el ministro Néstor Osuna está en la razón, si es necesario sacar de las cárceles, hablando de hacinamiento, que es el otro drama. Bienvenidos, aquí comienza Zona Franca. Pelea de grandes, de políticos también, el ministro de turno, el ministro de Justicia Néstor Osuna, procuró ser un poquito más conciliador con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, respondiéndole a sus inquietudes, a su señalamiento y a la cifra de los 6.000 presos que saldrían de las cárceles por este proyecto, por esta iniciativa del gobierno del cambio. Preferimos que el debate se dé sobre bases ciertas. El proyecto de ley que estamos pensando radicar al Congreso no es un proyecto de excarcelación y muchísimo menos un proyecto de impunidad. No presentaríamos jamás un proyecto de impunidad. Es un proyecto que está centrado en restablecer los derechos de las víctimas, favorecer la resocialización de las personas privadas de libertad y establecer un grado de actividades de las personas privadas de libertad que les permitiría irse reincorporando a la sociedad. Son muchas condiciones que trae esta iniciativa. Esta noche vamos a tratar de desprezar ese menú, de intentar desmenuzar lo que tiene en manos el gobierno del presidente Gustavo Petro. Esta noche, como siempre, todos los puntos de vista, todas las opiniones alrededor de un tema que parece ser técnico, pero termina siendo de la calle, termina siendo de la gente que es víctima de la delincuencia. Por eso nos hemos invitado esta noche a la doctora María Fernanda Rojas. Ella es concejal en ejercicio, concejal de Bogotá por la Alianza Verde. Concejal, muy buenas noches, un gusto tenerla en Zona Franca. Hola Camila, muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad de tener acá este diálogo con Alejandra y con Luis Gabriel, y pues un saludo a toda la audiencia, que por supuesto este tema es uno de su interés. Seguramente, sí señora. También nos acompaña la doctora Alejandra Carvajal, doctora en Derecho, columnista de la revista Semana, consultora en el pasado del Gobierno Nacional, así como de organismos multilaterales y de empresas privadas en Colombia y en Europa. Bienvenida, doctora Carvajal, buenas noches. Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación. A usted por acompañarnos. El otro panelista, el otro invitado es el doctor Luis Gabriel de la Rosa, abogado, candidato en PhD en Derecho,
Derecho, el integrante de la coalición de gobierno del Pacto Histórico. Buenas noches, doctor de la Rosa, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, María Camila. Un gusto saludar a la doctora María Fernanda y Alejandra, y un saludo también a toda nuestra audiencia. Usted que hace parte y que está un poco más cerca del gobierno, para que le explique a los televidentes de Zona Franca qué tiene en mente, cuál es la idea del ministro Osuna con las cárceles, si es sí o no cierto que van a sacar 6.000 personas de las cárceles. Bueno, yo en primer lugar quiero resaltar lo que dice el ministro Osuna, y es que el debate se tiene que dar sobre hechos ciertos. En este momento no existe un proyecto de ley radicado en el Congreso de la República, y creo que se está dando un debate sobre suposiciones, y esas suposiciones realmente le hacen mucho daño a la opinión pública. Máxime cuando no hay un respaldo de los datos que se quieren dar por parte de la alcaldesa Claudia López, y cuando el propio ministro está diciendo, mire, lo que ella está proponiendo no es así. Lo que está intentando hacer el ministro Osuna hasta el momento, y lo que ha hecho frente a la opinión pública, ha sido decir, mire, vamos a humanizar el sistema penitenciario y carcelario de este país. ¿Pero cómo se humanizan las cárceles? El Ahí ministro sí, ha dicho, no muchos... vamos a construir más cárceles. No, la idea del ministro es cambiar los enfoques, de unos enfoques de política criminal que no han funcionado hasta el día de hoy, y que lo que tienen es en un hacinamiento el sistema carcelario y penitenciario de este país. Entonces lo que dice el ministro es, mire, como estamos en un escenario en el que debemos evaluar la realidad para identificar si lo que ha venido sucediendo está bien o está mal, pues nosotros tenemos que tomar acciones, y ese tomar acciones es presentarle al Congreso de la República una serie de reformas que hasta el momento solamente están en borrador, y que distan mucho realmente de lo que ha dicho la alcaldesa Claudia López hasta este momento. La cifra, por ejemplo, de las 6.000 personas que van a salir, nadie sabe de dónde salió. Es una cifra que está poniendo sobre la mesa la alcaldesa Claudia López y generando un pánico a la sociedad, porque están diciendo, mire, lo que van a hacer es soltar a los presos, y eso es totalmente falso. Lo que ha dicho el ministro Osuna es, la humanización es empezar a aplicar prácticas de justicia restaurativa, y cuando los presos en determinado momento cumplan ciertos porcentajes de la pena, empezar a otorgarles beneficios frente a las penas que han tenido por parte de los jueces. En ningún momento estamos hablando de una excarcelación inmediata, y el que lo diga realmente le está mintiendo a la opinión pública. Doctora María Fernanda, ¿de dónde saca usted, que conoce a la alcaldesa Claudia López, esa cifra de 6.000 presos que podrían salir por esta iniciativa del ministro Osuna? Pues yo leí en los informes que ha publicado la alcaldía, pues que lo saca de un cálculo de los datos de 2023. Digamos, la población privada de la libertad que está en los establecimientos que administra el INPEC en Bogotá, y los que no administra el INPEC. Entonces, por ejemplo, entre los que no administra el INPEC está la cárcel distrital, por poner un ejemplo, la gente que está en las estaciones y en las URIs. Y las cifras son 4.350 personas privadas de la libertad. Entonces hacen un filtro en la alcaldía, y de acuerdo a los cambios que propone el proyecto de ley, ¿cierto?, en cuanto a detención domiciliaria, ampliar de 8 a 12 años el rango en que las personas privadas de la libertad pueden pedir detención domiciliaria, y el rango que se aumenta de 4 a 6 años para cuando las personas pueden pedir la suspensión de la ejecución de la pena. Entonces dice, más o menos 553 personas privadas de la libertad podrían, si el proyecto se aprobara como está, solicitar ese beneficio. Y también toman la población carcelaria que está en La Picota, en El Buen Pastor, en La Modelo, y hacen el mismo ejercicio, y de ahí sale el número de 6.342. Entonces esto es la cifra que ha mencionado la alcaldesa, de 7.000, si se suman. Ahora, me parece muy importante, y yo creo que es un dato que le falta hasta ahora a los borradores, porque sí, cierto, no han radicado, entiendo que está como en un ejercicio académico, el borrador, el proyecto, y yo quiero hacer énfasis en eso. Qué buena esta discusión, qué importante esta discusión, porque así se construye la política pública, y un proyecto de ley como este pues es de la mayor importancia. Esta misma información deberíamos poder tenerla y contrastarla para todo el país. ¿Por qué? Porque cualquier política pública va a tener unos impactos. Entonces, deberíamos poder saber, en el caso de aprobarse estas medidas,
cuál será el impacto en otras ciudades del país. Bogotá hizo como este ejercicio juicioso, este filtro, pero hay que hacerlo para que tengamos la dimensión de qué pasaría con esa población. Y bueno, aquí vienen un montón de discusiones interesantes por dar. Doctora Carvajal, ¿usted cómo lo ve? Pues yo la verdad veo esto bastante preocupante. A mí el panorama no me queda nada claro. Las declaraciones del ministro Osuna han sido bastante confusas para todos. En principio, él manifestó que iba a excarcelar a las personas que robaran celulares, por ejemplo, para que le pagaran a cuotas a la persona lo que consideraba debiera ser una compensación. Eso me parece sumamente grave. Asimismo, me parece delicado lo que dijo el ministro con relación a que las personas que estuvieran presas en sitios penitenciarios podrían salir en las noches, podrían salir en los días a trabajar y en las noches ir a dormir a las cárceles. A mí eso no me parece nada serio. El IMPEC en este momento no tiene el alcance suficiente para esta medida. Discúlpeme, y me parece doctora, sumamente pero delicado. Yo ahí quiero hacer Doctor una Luis Gabriel. intervención. Lo que está diciendo la doctora Alejandra es verdad y es una norma que está vigente hoy en el Código Penal. Eso no es un invento del ministro Osuna. Lo que está tratando de hacer el ministro Osuna es decir, mire, existen una serie de beneficios dentro del sistema carcelario y el Código Penal lo permite, así que nosotros no nos estamos inventando nada. Al contrario, cuando está la política del populismo punitivo en donde me dicen a mí, mire, todo hay que hacerlo bajo el derecho penal, dándole una importancia al derecho penal cuando el derecho penal tendría que ser la última ratio. Al contrario, lo que nos han enseñado nosotros en este país es todo se soluciona con las normas penales y hay que quitar la mayor cantidad de beneficios. Entonces, esas normas como la que menciona la doctora Alejandra, que están vigentes, lo que quiere hacer el ministro es aplicarlas. Yo le pongo un ejemplo, doctora María Fernanda y doctora Alejandra. Al país, el día de hoy, la manutención de cada privado de la libertad le está costando alrededor de 2.700.000 pesos. 2.700.000 pesos. Eso es el doble de un salario mínimo. ¿Ustedes creen que realmente cambiando el enfoque de la política criminal nosotros no podríamos generar unas medidas en las que las personas privadas de la libertad pudieran trabajar y pudieran entonces, tener un escenario de un salario por lo menos digno pero la cuando ya es, haya pagado una parte de la pena? ¿El ministro es que los presos se mantengan, se autosostengan en la cárcel? Yo no sé exactamente si el enfoque es eso, pero lo que sí se ha dicho realmente es que entre las medidas para que las personas puedan resocializarse es facilitar acceso al trabajo. Y el ministro ha dicho muy claro, van a haber unos convenios de algunas empresas con el IMPEC para que ellos en determinado momento de la pena, con sus fines resocializadores, puedan trabajar y puedan adquirir un salario para que ellos, al contrario de, por ejemplo, estarle pidiendo a la familia que les lleve algo de dinero a las cárceles donde tienen que comprar alimentos, ¿cierto?, al contrario produzcan y puedan ser ellos quienes por lo menos le pudieran otorgar algo a su familia. Pero esas son normas vigentes, doctora Alejandra. Entonces nosotros no le podemos decir a la opinión pública, miren esto tan grave que están proponiendo cuando eso es la norma penal que hoy rige en Colombia. Doctora María Fernanda. Yo creo que aquí hay que encontrar un punto de equilibrio y yo sí quisiera decir que hay un proyecto de ley que está radicado en el Congreso hace 2 años, fue radicado, entiendo que ya hay una ponencia frente a ese proyecto de ley. La alcaldesa Claudia López estuvo trabajando, o sea, esto no es un tema de ahorita, no es un tema de coyuntura ni del momento específico. La alcaldesa Claudia López lleva meses trabajando en la construcción de ese proyecto de ley, lo ha hecho con la rama judicial, se ha sentado con la Fiscalía, se ha sentado con la Policía, con organizaciones en estos temas jurídicos y está haciendo curso. A mí me parece que ahí hay cosas que hay que revisar, porque por supuesto yo estoy de acuerdo con que haya medidas restaurativas. Me parece que el proyecto del ministro Osuna, que tiene unas buenas intenciones, se queda corto en proponer ese tipo de medidas, ¿sí? Se queda corto. El proyecto que ya está radicado tiene unas medidas puntuales. Por ejemplo, para estos delitos de hurto que están agobiando a la gente en Bogotá, es que es muy importante lanzarle a la ciudadanía un mensaje claro, ¿sí? La gente está sufriendo estos temas, porque estamos en una crisis, porque la pandemia nos dejó también problemas, etcétera.
El año pasado se lograron unas capturas importantes, pero la gente sigue padeciendo ese hurto del celular y estos dramas. Entonces, el proyecto en el que trabajó la alcaldesa Claudia López dice, mire, hay una primera medida. Si una persona incurre en un delito de esto, se le puede dar un tratamiento de contravención penal. ¿Y qué es el primer chance que tiene? Restaurar a la víctima. Eso ya está en ese proyecto. 2, también tiene medidas de lo que se llama privación transformadora. A mí ese concepto me parece muy importante. Y es, usted tiene el chance de trabajar, para eso puede hacer un esquema de granjas, etcétera, o de estudiar. Ahí están esas medidas de manera explícita, lo que no tiene el proyecto de ley del ministerio en este momento, que me parece que es, digamos, su debilidad en ese tema. Y tercero, pero si no la hay un proyecto persona radicado, reincide, no bueno, el borrador, que hay un proyecto, porque sí, si perfecto, yo confronto hay un borrador, un proyecto pero de ley hay frente a un borrador, yo no estoy Bueno, pero interesado. Claro, pero es que el gobierno ha ambientado eso. Es lo pero que esas son conocemos. Hay unas opiniones que declaraciones realmente del no pueden ministro orientar a la Gabriel, opinión mírale la pública. ventaja. Si hay un borrador, se puede incorporar este tipo de cosas. Ah, pero eso es otra cosa. Entonces, pero es hasta ahora lo que unificar conocemos. unos porque, proyectos de ley pero, no es un proyecto de impunidad, como lo ha planteado la alcaldesa Claudia López a la opinión pública. Pero póngame eso es lo que atención ha a lo que estoy transmitido el planteando. ministro Zuna. Y es, recojamos eso que está allí, que me parece más claro, más puntual y que le da una tranquilidad a la ciudadanía. Entonces, primero, restaure a la víctima. Segundo, vaya a unas granjas o haga unos estudios, digamos, que tenga una oportunidad real de resocialización. Pero ahí están claras las medidas. Y tercero, si reincide en los 5 años siguientes, pues tiene que pagar una pena, que me parece que es distinto a una medida en que simplemente se dé un beneficio inmediato. Porque si se aprobara tal como está, ustedes saben qué pasa, inmediatamente llegan unas solicitudes pidiendo que se apliquen esas medidas y varias miles de personas de manera inmediata pues dejarían de estar en reclusión. Claro, esa es la aplicación propia. Faltan Pero esa es la aplicación propia del principio de favorabilidad, eso es el tema claro, de eso derechos es lo humanos que y de derecho pero por eso a mí me parece falta importante. la restauración. Eso es lo que le falta al proyecto y me parece que hay que Doctora incorporar. Carvajal. A mí me parece importantes varios aspectos que maneja este proyecto que nos han contado, porque al igual que la mayoría de las reformas que ha planteado hasta el momento el gobierno son ideas. No hemos visto, nadie ha visto un proyecto como tal, pero lo ha ambientado el de justicia, la reforma a la justicia, el ministro, y nos ha enviado unos mensajes sumamente complejos para la ciudadanía, como son las excarcelaciones, por delitos como por ejemplo el hurto a celulares o afines, incluso se ha hablado de personas que han cometido homicidios. Pero se lo quiero poner en quedarían... estas circunstancias, y le hablo a la persona porque hay dos tipos de hurtos si lo quisiéramos dividir de esa manera, el que es con violencia, la persona que es atracada con un cuchillo, con una pistola, y el que no tiene violencia. El ministro ha dicho, aquí en esta bolsa no entran todos, por ejemplo, no entran los que son contra los derechos humanos, delitos sexuales, y son los de delitos también de corrupción. Un hurto, por ejemplo, donde no hay violencia, el famoso cosquilleo, ¿usted estaría de acuerdo con meterlo dentro de esa bolsa, personas que puedan salir de la cárcel, que estén procesadas por ese delito? Yo estoy convencida de que los delitos tienen que tener una sanción y no me parece correcto que sean sanciones laxas. Por el contrario, me parece que las sanciones tienen que ser fuertes y en ese sentido creo que le ha faltado carácter al gobierno en varios escenarios. Por ejemplo, lo que ha sido la libertad de los jóvenes primera línea, a mí me parece que para que sean representantes de paz, negociadores de paz, esta figura me parece nefasta, porque está mandando un mensaje bastante malo para la juventud, para las nuevas generaciones. A mí me parece esto un asunto sumamente complejo. Y yo, la verdad, ante todo, creo que se tiene que respetar la autonomía de la rama judicial, las leyes preexistentes. Luis Gabriel, tú hablas, no, por aquí ejemplo... Aquí hay un error grandísimo respecto a eso y yo tengo que intervenir. Señor. Porque si a mí me dicen que nosotros estamos invadiendo los otros poderes del Estado, pues eso es absolutamente falso. La ley Es 2272, no, la ley ahora ha sido así. 2272 de 2022, que plantea la ley de paz total, plantea la figura de los voceros de paz y de los representantes de las organizaciones armadas al margen de la ley con carácter político y también de las bandas criminales de alto impacto. Esa figura de los representantes que la autoriza el gobierno nacional, más la de los voceros,
que son civiles, que pueden estar privados de la libertad, que hacen parte de organizaciones humanitarias y sociales, está en la ley. Así que el señalar, claro, pero la está poniendo la doctora Alejandra, y yo tengo que dejar sobre la base precisamente para evitar el tema de decir como gobierno estamos vulnerando la ley de los poderes públicos, eso es falso. Porque la ley a mí me parece que un criterio importante que es el de reincidencia, ¿sí? Yo estoy de acuerdo con que tiene que haber una justicia que comprenda la complejidad de esta sociedad y que haya oportunidades de restaurar, ¿cierto? Y sobre todo de resocializar, que la gente no salga peor de una cárcel de lo que entró. Me parece que eso es un principio. Pero hoy las cárceles no resocializan. Hoy las cárceles no resocializan. Y entonces ahí va un punto. No hay una reforma al IMPEC y al USPEC contemplada hasta ahora en la propuesta, y me parece que esa es una debilidad. Y yo invito al ministro incorpore ese aspecto, hay que meterlo, porque si no, digamos, tampoco se soluciona el problema. La reincidencia en las cárceles sigue aumentando. En 6 años, del 2016 al 2022, hay 150.000 personas reincidentes, 150.000, ha aumentado 5% en esos años, y va a seguir así, porque las cárceles siguen siendo, digamos, siguen teniendo ese problema. Entonces, hay una pata coja en esa mesa, que es la reforma a esas dos entidades. Yo estoy de acuerdo con el escenario de que no solamente es uno de los problemas, ese es uno de los problemas que se pueden plantear. Pero yo no sé por qué, cuando estamos hablando de una posible reforma para humanizar el sistema penitenciario, entonces en todo ese escenario al gobierno se le exige entonces que solucione todos los problemas. No se puede hacer todo de una sola vez. Lo que está intentando hacer el ministro Zuna es humanizar las cárceles. Humanizar las cárceles no podría ser hacer o construir más cárceles en vez de dejar en libertad 6.000, 2.000, 5.000. Si nosotros seguimos en la misma política criminal de crear más cupos carcelarios para meter a todas las personas privadas de la libertad y darle las penas como en el populismo punitivo lo han intentado hacer siempre hace 60 años, permítame, el derecho penal en Colombia lo que termina haciendo casi es entregando unas cadenas perpetuas simuladas para las personas privadas de la libertad. 30, 40, 50, 60 años, eso es una cadena perpetua. Y eso constitucionalmente está perdido. Entonces, si yo sigo con el mismo enfoque, aquí no va a cambiar absolutamente nada. O dígame si yo sigo metiendo a la cárcel a una persona por 30 años, el hurto calificado o el hurto simple del celular en Bogotá se va a terminar. Simplemente van a seguir lo uno con lo otro, alimentando las cárceles y el hacinamiento va a seguir creciendo. Hay algo muy importante, estamos hablando de la humanización para los victimarios. ¿Y dónde está la humanización para las víctimas? Aquí en este proyecto se están planteando escenarios de justicia restaurativa, no lo han querido ver. ¿Cuáles son los escenarios de justicia restaurativa aquí en Colombia que hayan sido exitosos? El ministro ha sido enfático en decir. Doctora Carvajal. Sí, yo la verdad analizo los casos exitosos de justicia restaurativa aquí en Colombia. Vemos uno como es la JEP, las condenas que ha habido restauración hasta el momento, ha habido reparación a las víctimas, no hemos visto nada de eso. ¿Cómo va a ocurrir eso ahora? Que por favor el gobierno nos cuente con qué presupuesto, dónde está el presupuesto para hacer esta reforma, porque el gobierno está contando con dinero que no sabemos de dónde va a sacar, porque esta reforma que están planteando es una reforma ambiciosa. Yo oí al presidente de la República que decía que esperaba también aumentar el número de jueces por cada 100.000 personas. Él dice que en este momento hay 10 jueces por cada 100.000 personas y que se espera aumentar 15 jueces por cada 100.000 personas. Todo esto me parece maravilloso. Hay unas cuestiones magníficas en esta reforma, pero si nosotros las traemos al mundo real, pues no son aplicables. A mí me parece sumamente desgastante este debate, teniendo en cuenta que no hay unas platas para manejar todo esto, para aterrizar esta reforma. No existe ese presupuesto. Hay una cosa pendiente relacionada con ese tema y pues Luis Gabriel lo sabe mejor que yo porque tiene muchos años de formación a pesar de su juventud en el tema del derecho. Yo me gradué el año pasado, pero esto no es un tema de capricho, de decir, digamos, que hay que resolver o que hay que atender, no lo vamos a resolver en el corto plazo,
la mejora de las condiciones carcelarias. Lo dijo la Corte Constitucional, lo ha dicho en varias sentencias y el año pasado sacó una de unificación sobre eso. Pero vemos que digamos, el avance, excepto en Bogotá, es prácticamente cero. Y yo creo que el gobierno nacional pues también tiene que revisar ese tema, ya claro, que estamos hablando de una reforma a la justicia. O sea, no nos digas hay una que falla no se le estructural, puede pero es que, pedir mire, al gobierno el Estado, nacional, espérame, termino rápido. No se le puede pedir al gobierno nacional que haga caso omiso, es que es una orden de la Corte Constitucional por el estado de cosas inconstitucional de las cárceles. Esta reforma está encaminada a superar el estado de cosas inconstitucional que viene de muchos años atrás, por supuesto. Órdenes específicas para la mejora de las condiciones y la infraestructura carcelaria que no se está cumpliendo, y eso no se puede hacer el que no existe. Entonces, y frente al tema restaurativo, yo lo comparto plenamente, lo comparto, y no quiero dejar dudas sobre mi posición sobre eso. Lo que llamo es que ya hay un proyecto, ya se ha trabajado en un proyecto y ahí hay unas medidas específicas, puntuales, recójanlas en este proyecto y lo mejoran sustancialmente. Doctor Luis Gabriel. Eso es un tema completamente diferente y yo estoy de acuerdo. En el escenario del debate en el Poder Legislativo se puede asumir ciertas posiciones y yo en ningún momento estaría en contra de ese tema. Al contrario, en la democracia, eso precisamente es la democracia. Lo que yo sí le quiero decir, doctora, es la justicia restaurativa hace parte de la superación del estado de cosas inconstitucional, que no se lo están aplicando a este gobierno, que lleva escasamente 6 meses. Aquí no podemos olvidarnos que el problema del sistema penitenciario y carcelario viene de hace 20 años. Mínimo. Que han pasado muchísimos gobiernos y que no han hecho lo que han tenido que hacer. Incluso han invertido en cupos carcelarios. Mire, el cupo carcelario hoy en día por persona en infraestructura cuesta 130 millones de pesos. Para poder asimilar el hacinamiento que existe hoy en el sistema carcelario y penitenciario, tendríamos que gastar 5.1 billones de pesos. Entonces, me dirán los que están en contra, hay que gastarlos. De la reforma tributaria que se va a recaudar 20 billones, entonces gastémonos la cuarta parte para meter más gente a la cárcel. Ese no es el escenario. El escenario es cambiar el modelo porque el modelo está fallando. Tenemos el 20% de hacinamiento del sistema carcelario. Y usted decía algo bien importante que se lo quería decir también, doctora. Usted planteó que varios de los problemas y mucha de la gente que va a salir estaba tanto en las cárceles como en las URI, como en las estaciones de policía. Las URI y las estaciones de policía no son cárceles. Allí no tiene por qué estar gente recluida con una pena o esperando un juicio. Y lo dijo la Corte. Ahí es en donde más gente hay, por el hacinamiento en las URI y en las estaciones de policía es mucho más alto que en las propias cárceles. Entonces yo no puedo defender un modelo que está en crisis. Yo creo, si me permiten antes, que usted ha dado, creo que en el clavo, doctora Carvajal, hablando de las víctimas, de esa señora que le roban en su chaza en la esquina, de ese estudiante que va saliendo de la universidad y le roban el celular, doctor Luis Gabriel, a esas personas que están viendo con malos ojos, que están viendo con preocupación la iniciativa del gobierno, si es cierto o no que van a excarcelar a los que roban el celular para que reparen. ¿Qué le dice a esa persona que hoy dice, es que sale y a la vuelta de la esquina me vuelve a robar? Claro, mire, hay un tema clarísimo, la doctora también María Fernanda lo pronunció, y yo le quiero decir a la gente lo siguiente. Aquí no estamos hablando ni de extinción de la pena, porque yo no le estoy diciendo a la Fiscalía y en este proyecto en ninguna parte está que un delincuente tenga que ser judicializado, en ninguna parte. Así que quien le está diciendo el que robe va a estar libre, eso es falso. Segundo, aquí estamos hablando de unas medidas para personas que ya han cumplido parte de la pena. Aquí no estamos diciendo hoy robó, mañana salió, volvió a robar y mañana le vuelvo a aplicar esto. Eso es falso. Aquí estamos hablando de que se van a revivir ciertos beneficios que ya están en la ley, que se van a dar facilidades para el estudio y para la educación, para que esta gente por fin de verdad se pueda resocializar, y que se van a otorgar ciertos beneficios con determinados delitos que todavía no están señalados, para que cuando cumplan cierta parte de la pena, es decir, que sí hay una retribución justa, ellos puedan acceder a ciertos beneficios. Y parte de lo que está planteando el ministro es que ciertos beneficios se otorguen cuando haya restauración de la víctima. Cuando haya restauración de la víctima. Así que, ¿qué es lo que estamos diciendo a la gente? Que va a haber una pena y que si hay restauración y hay otro tipo de actividades que faciliten, se le puede llegar a otorgar beneficios. No le voy a preguntar Eso está en la ley. por los delitos que sí
Le voy a preguntar más bien por los delitos que no. ¿Cuál cree usted, a la luz de esta propuesta, de lo que se conoce, que ha dicho el ministro, que son los delitos que deberían quedar por fuera? ¿Cuáles delitos no? Por fuera es los que se le otorgarían beneficios Los que y los no que se no. le otorgarían beneficios. Pues hay una serie de delitos que el ministro ha sido enfático en reconocerlos y son los delitos de lesa humanidad. Y otros delitos que el ministro ha dicho que no entrarían en este tipo de beneficios son los que atenten contra los derechos sexuales de las personas y que atenten contra los niños, niñas y adolescentes. El hurto a celulares, que es el delito callejero, solo en Bogotá 4 de cada 10 denuncias tienen que ver con delitos callejeros. Robo a celular, ¿usted personalmente como profesional del derecho cree que deberían entrar en ese paquete? ¿El raponero, el ladrón de celular debería entrar allí? Sí, yo lo acabo de decir. No se está extinguiendo la pena. Al delincuente que se lo capture se lo va a judicializar y efectivamente va a tener una condena. Si en determinado momento se cumplen unos requisitos para que al cumplir las 3/4 partes de la pena pueda obtener unos beneficios, efectivamente se le estarán otorgando. Pero la pena se está cumpliendo. Aquí no estamos ni hablando de excarcelación automática, ni hablando de extinción de la pena, ni hablando de algún tipo de indulto. Entonces eso también hay que dejárselo claro a la opinión pública, porque si yo le digo, mire, el que le va a robar mañana va a salir libre, yo le estoy dando un mensaje equivocado a la opinión pública. Doctora Carvajal. Claro, pero es que aquí hay un tema sumamente importante y es la condena. Entonces, lo que hasta ahora hemos podido nosotros, los ciudadanos del común, observar es que las condenas que se van a dar para delitos como el hurto a celulares o delitos afines van a ser bastante laxas. Bastante laxas, es decir, prácticamente nada, por lo que nos hemos podido enterar nosotros por los noticieros y por personas como usted que vienen aquí a exponernos los distintos ámbitos en los que va a desarrollarse esta reforma. Entonces, a mí sí, la verdad me preocupa bastante cómo se está estimulando que las personas cometan este tipo de delitos. Una ciudad como Bogotá es una ciudad que tiene unos niveles bastante altos. De hecho, la Cámara de Comercio de Bogotá hace todos los años un estudio de percepción y victimización y el 49% de los bogotanos temen por su seguridad, por ser robados. Y la verdad, en este momento no hay claridad sobre cómo va a ser las sanciones a estas personas. Doctora María Fernanda. Sí, yo llamo la atención de que en este proyecto se contemple el impacto de las medidas en una ciudad como Bogotá, que tiene el 23, o sea, casi la 1/4 parte de los procesos penales del país. Es que, digamos, es la dimensión que hay que tener. Y en general en los procesos en el país se llega a condena en el 4%, ¿sí? En el 4% de los casos. Es decir, digamos que yo siento que, por supuesto, y hay que hacer un esfuerzo por mejorar, y comparto la idea de la humanización del sistema penitenciario y carcelario. Por eso es que extraño que en el proyecto no haya una visión integral sobre eso y una modernización y cambios en el IMPEC y en el USPEC. ¿Sí? Por eso lo extraño. Perdóname y cierro. Pero entonces hay unos delitos que tienen un impacto muy grande en Bogotá y en otras ciudades, pero pues yo tengo que concentrarme en Bogotá, como por ejemplo el hurto en general y el hurto a celulares. El ministerio ha medido las cifras de cuál sería el impacto de la aplicación de los cambios de esas dos medidas en detención penitenciaria y en suspensión de la ejecución de penas, es decir, que la gente no vaya a la cárcel, que sea excarcelable para estos delitos, porque me parece que es el punto de partida, tener los datos. ¿Eso qué significa? ¿Cuántas personas van a salir? Ustedes no confían en los datos que ha dado la alcaldía, pero entonces volteo la pregunta. ¿Cuáles son los datos que tiene el ministerio para Bogotá y para otras ciudades? Porque creo que la gente en Medellín, en Cali, en Barranquilla y en otras ciudades estará atenta de cuál es el impacto. Y me parece que es el principio para poder medir una política pública. Ahora, y creo yo que, por ejemplo, para ese tipo de delitos es muy importante sí tener un esquema de justicia restaurativa real. Lo que vuelvo y lo repito, y está en el proyecto de ley que ya ayudó a construir la alcaldesa Claudia López. 1, restaure. 2, cumpla trabajo en granjas productivas, en otras actividades productivas, en estudio. Y 3, si reincide, y aquí esa es la clave, si es reincidente, pues tiene en los 5 años siguientes tiene que pagar
una pena privativa de la libertad. Doctor Luis Gabriel. Sí, yo concuerdo con la doctora María Fernanda en varias cosas, pero siento que se está partiendo de una premisa en donde el gobierno está negando precisamente lo que usted está planteando. Y en ningún momento, nosotros, por ejemplo, nunca se ha dado un debate por decir que cuando haya reincidencia la persona va a seguir obteniendo los beneficios. Entonces, llamar a eso es inducir al error, porque efectivamente no está pasando. Y respecto al hurto, yo lo que veo es que el debate tiene que ser mucho más amplio. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros cerrar el debate porque en Bogotá esté pasando algo frente a todo un sistema penitenciario que me genera temas gravísimos en todo el país. Yo siento, y obviamente hay que analizar los focos en determinado momento de ciertas ciudades, pero el debate no se puede localizar. Y creo que ese es un problema que está teniendo la alcaldesa Claudia López frente a este proyecto de ley. El debate está abierto sobre esta propuesta del ministro Zuna, un experto académico en temas de justicia restaurativa. Se dio básicamente después de años y años de gobierno y, por supuesto, a propósito de esa sentencia de la Corte Constitucional que da unas claras obligaciones al Estado colombiano para que corrija el problema de hacinamiento no solamente en las cárceles, sino en esos centros transitorios, en esas URIs y en esas estaciones de policía. Trae sí unos componentes altísimos sobre los beneficios que tendrían. Una de ellas es que el ladrón, en el caso del hurto, repare a la víctima, que puede, entre otras cosas, salir a trabajar por unos tiempos concretos y bajo vigilancia del IMPEC, entre otras tantas concesiones. Estamos en Zona Franca, hacemos una pausa, ya regresamos. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca hablando de justicia, de la polémica desatada por el ministro de esa cartera, Néstor Osuna, con las excarcelaciones o humanización de las cárceles, como la han bautizado. En la mitad de esta gran discusión están los jueces, los que imparten justicia, por cuenta de las reiteradas veces que la alcaldesa les ha lanzado el agua sucia, culpándolos, en el caso de Bogotá, de la grave situación de inseguridad de la capital del país. De manera que lo que tenemos que hacer es sumar esfuerzos. Necesitamos que los jueces dejen de dejar libres a los criminales. Necesitamos que la fiscalía sea capaz de capturar las rentas criminales, no solo al ladrón. ¿Cómo es posible que en la calle 13 todo el mundo sabe que revenden celulares y no han hecho extinción de dominio de esos sitios donde revenden celulares robados? Necesitamos que la fiscalía también haga esa tarea. Pero el panorama parece ser un poco distinto, el contexto ha cambiado y hoy por lo menos la relación entre el Ejecutivo, es decir, el gobierno del presidente Gustavo Petro y la rama judicial en lo que tiene que ver con los jueces y los fiscales no parece ser la mejor relación. Le han pedido que respete la independencia, que los deje trabajar de manera tranquila. Doctora María Fernanda, hablando un poquito de cómo va a salir bien librada la alcaldesa Claudia López, ¿cómo cree que va a salir bien librada ella de esta pelea que ella ha casado con el gobierno Petro? Pues mira, yo creo que esto es una discusión normal, esta es la democracia, no los veo que estén en las antípodas y no creo que nadie crea por fuera que Petro y Claudia están en puntos. La alcaldesa opuestos. es petrista. No es que yo no creo tampoco que sea petrista, pero pues son dos figuras políticas muy fuertes, ambos son muy fuertes. Entonces, simplemente me parece que la alcaldesa hace un ejercicio responsable de decir, oiga, venga, listo, se está tramitando esta reforma, yo también ayudé a construir una propuesta para este tema, pero pensemos en los impactos de esas medidas en Bogotá y cambiemos lo que haya que cambiar para que esto no vaya a ser gravoso para la seguridad en Bogotá. Es que hoy en día, tal vez el problema que más aqueja a los bogotanos es el de seguridad. Yo le contaba ahorita a ustedes que anteayer hice una denuncia de un ciclista que fue atacado en la autopista norte, eso ya era fuera de Bogotá, pero pues igual nos importa, y con machete, con armas comprimidas, está en muy mala condición, etcétera. Y en las redes sociales todos los comentarios de la gente es, oiga, pero es que lo sueltan al otro día, no, pero es que ya sabemos quiénes son, pero no hay poder humano para que esas personas paguen por los daños y las lesiones que generan a los demás. Esa es una preocupación enorme. Entonces, una reforma como esta, que me parece que ha sido mal comunicada, ¿sí? Tiene que darle tranquilidad a la ciudadanía. Yo creo que mucha gente comparte la necesidad de humanizar el sistema penitenciario, porque no está cumpliendo una función. A la cárcel la gente entra y cuando sale, sale peor. Entonces, la cárcel no sirvió.
para un propósito fundamental. Pero para cerrarte la respuesta, yo creo que la alcaldesa, primero, de entrada, tiene unas muy buenas cartas de presentación, porque Bogotá es tal vez, yo no conozco otros casos, me disculpan la ignorancia, pero por lo que yo sé, es la única ciudad que ha podido cumplir o mostrar un avance concreto con esa orden de la Corte Constitucional. No es un capricho, es una orden de la Corte Constitucional para mejorar las condiciones en las cárceles. La cárcel distrital hoy en día es un ejemplo y Bogotá lo puede mostrar. Bogotá ha hecho un esfuerzo por construir más URIs frente al tema del hacinamiento. Bogotá ha hecho un esfuerzo por construir casas de justicia, por tener una ruta de atención integral para mujeres e infancia. Entonces, si alguien tiene hoy cartas para mostrar en esa materia de humanizar este sistema de justicia, es la alcaldesa Claudia López. Doctor Luis Gabriel, usted toca un tema que me parece relevante en la discusión sobre la percepción de inseguridad y la seguridad propia, dicha en su ejercicio, que creo que va mucho de la mano con la actividad de impartir justicia, la falta de credibilidad en la justicia del ciudadano de a pie. ¿Cómo va a impactar un proyecto como esto, como está socializado, como se está explicando a la gente del común? ¿Cómo va a impactar esto en esos 3 puntos? Mire, yo tengo varias cosas por decir. Lo primero, si Claudia López, en un caso hipotético, gobernara 4 años más Bogotá, no le alcanzarían los años para seguir construyendo URIs y para seguir construyendo cupos carcelarios. Tampoco le alcanzaría el tiempo para seguir peleando con los jueces, porque es que los problemas de inseguridad son problemas estructurales, doctora María Fernanda, y usted lo sabe mejor que yo. Aquí el tema no solamente es capturarlo para mandarlo a la cárcel sabiendo que hay un sistema carcelario y penitenciario que no está funcionando bien. Entonces aquí nos podríamos quedar nosotros, y yo valoro lo que ha hecho la alcaldesa frente a lo que usted dice, yo no lo desconozco, pero nosotros también tenemos que ser aterrizados a la realidad y identificar lo que está pasando. Las cosas buenas que ha hecho la alcaldesa hay que reconocerlas, pero no le va a alcanzar a este país los años para seguir hacinados. Ese es un tema que se tiene que reconocer y que aquí lo que se está intentando dar, aquí es un tema al que se le está intentando plantear propuestas para lograr reformarlo. Sobre el tema de la justicia, ese ya es otro punto que no se le puede atribuir tampoco al gobierno. Plantean aquí el respeto por el escenario del equilibrio de poderes, pero entonces al gobierno no se le puede acusar el tema de la rama judicial. Si a mí me roba un ladrón, no quiero hacer casuística, pero aquí si me hay roba que hacerle un mañana, llamado. ¿cuál puede ser la percepción del ciudadano que le pasa eso diariamente? De Mire, los jueces están obligados a respetar el imperio de la ley. Y eso quiere decir que tienen que aceptar todo un ordenamiento jurídico, porque lo ha dicho la Corte Constitucional. Si un juez deja libre a una persona es porque o el procedimiento falló, o porque no se legalizó bien la captura, o porque hubo un problema tanto en el procedimiento policial, o porque la Fiscalía no actuó como debía actuar. Entonces aquí también hay que hacerle un llamado a la Fiscalía y muchas veces a la policía, que lo que entiendo en Bogotá ha mejorado mucho y por eso han logrado caminar de la mano con la alcaldesa Claudia López. Pero algún juez, y eso lo digo con absoluta certeza, que deje libre a una persona es porque se falló en el procedimiento o porque aplicó estrictamente la ley. Si no estuviera prevaricando, tendrían que denunciarlo. Entonces los jueces que están dejando libres es porque la ley le dio para estirar hasta donde pudo impartir justicia. Doctora Carvajal. Luis Gabriel, yo quisiera hacerte una pregunta, que el gobierno no nos ha dicho cómo va a financiar esto, cómo ha cuantificado cuánto va a costar esta reforma. Y si tienen un modelo económico detrás, si lo han estudiado, si lo han analizado. Yo quiero saber cifras en concreto. ¿Nos la puedes dar, por favor? Bueno, yo no podría darle porque yo no soy funcionario del gobierno. Yo no trabajo en el Ministerio de Justicia, pero sí quiero decirles algo. El ministro de Justicia se ha planteado cuánto cuesta un cupo carcelario. Él sí sabe cuánto le cuesta a un preso, una persona privada de la libertad en la cárcel, y cuánto le cuesta la manutención anual. Él sí lo tiene claro. Lo que estamos hablando aquí es de humanizar el sistema penitenciario y poder lograr que personas que cumplan ciertos porcentajes de la pena puedan salir. Si salen, ese no va a ser un costo para el gobierno, al contrario, vamos a dejar de gastar esos 2.600.000 pesos en cada persona que está encarcelada para dejarla libre. Aquí, al contrario, se estaría reduciendo los costos y no pagando mucho más. Luis Gabriel, perdón. El tema del trabajo, por ejemplo, perdón, doctora, el tema del trabajo se ha planteado bajo el convenio con empresas de este país,
que se haga un convenio y que la persona le pague y que puedan empezar a hacer un ejercicio también de colaboración frente al sistema carcelario con la empresa privada. Entonces aquí, ¿qué costos le vamos a sumar al Estado si lo que estamos es tratando de solucionar un problema estructural? A mí, francamente, rápidamente. a mí francamente me parece muy delicado. No tenemos un conocimiento integral de la reforma, no sabemos si hay unos estudios previos de cuánto nos va a costar ni cómo se va a financiar. Tú nos estás diciendo que un preso le cuesta X dinero, 2.700.000, pero yo les estoy oyendo a ustedes dos que se van a comprar unas granjas y se van a incurrir en otros gastos para la humanización del victimario. Yo quiero que me cuenten de dónde van a salir esos dineros. Yo también le diría, doctor, esperemos a que la reforma se radique y que se dé la discusión que se tiene que dar. ¿Por qué yo tengo que exigir y ver mal visto algo que se está construyendo, en el que yo estoy pidiendo unos datos exactos aquí cuando hay un tema que todavía no está radicado ni siquiera en el Congreso? Creo que eso también es culpa del gobierno, es culpa del ministro de Justicia, que ha ido soltando a cuentagotas la iniciativa, esa reforma a la justicia. A propósito, el debate se está dando aquí en Zona Franca, pero también en las redes sociales, que es donde la alcaldesa Claudia López ha impulsado esa firmatón, esa carta que ustedes la están viendo ya. Esto es lo que dice la carta que le envió la ministra, le envió la alcaldesa al ministro de Justicia. Dice: les pido al ministro de Justicia y al presidente y a todos los congresistas que rechacen cualquier intento o ley que les dé libertad sin el cumplimiento de su pena e impunidad a los criminales que nos atormentan y nos intimidan todos los días. Creo que ella tiene un punto allí, y es la popularidad que despiertan estos temas. Claro que ninguno va a querer que el ladrón callejero salga a las calles. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya regresamos. Estamos de regreso en Zona Franca, ya en los minutos finales, hablando de justicia, de las cárceles. Es cierto, es totalmente cierto que el país tiene una grave crisis en su sistema de justicia, pero tampoco se puede desconocer la otra cara del problema: el hacinamiento carcelario dentro de ciudades en Colombia como Bogotá, que es la tercera ciudad más afectada por el hacinamiento en todo el país, con 553.4%, después de Bucaramanga, que tiene 835.6%. Es que es realmente indignante, inhumano las condiciones en las que viven presos, que incluso tienen, para que ustedes se hagan una idea, pico y placa, como en el caso, en algunas oportunidades, en cárceles como Riohacha, para dormir. Su reflexión final, doctora Carvajal, sobre este asunto. Bueno, mi reflexión final es: uno, no tenemos un modelo económico detrás de esta reforma, no sabemos cuánto le va a costar a los colombianos. Dos, cómo se va a desincentivar la comisión de los delitos. Todo esto que nos ha planteado el ministro lo que nos hace concluir es que se está incentivando la comisión de los delitos. Y tres, que se está humanizando al victimario y no a la víctima. Esas son mis conclusiones, María Camila. Doctor Luis Gabriel, gracias. Su reflexión final sobre este tema. Bueno, yo creo que el sistema carcelario y penitenciario de este país ha sido un fracaso absoluto, que la propuesta que le estaba proponiendo el ministro Osuna a la ciudadanía en general es que las personas puedan cumplir su pena, pero que en determinado momento puedan tener actividades de restauración con la víctima. Así que no es verdad que estemos beneficiando al victimario, sino que le estamos cambiando el enfoque a la política criminal de este país. En ese mismo escenario de crisis del sistema penitenciario, nosotros tenemos personas a las que estamos castigando de una manera absolutamente inhumana. Allá les dan carne cruda, allá les dan comida cruda, allá no tienen un espacio donde dormir, y aquí lo que se está pensando es darle más pena para que se mueran en esas condiciones. Eso realmente es inhumano. Lo que se está presentando aquí es una reforma que garantice la dignidad y no la impunidad. Doctora María Fernanda. Por eso mismo creo que hace falta en el proyecto una reforma al IMPEC y al USPEC, que son los responsables de esas condiciones, porque por supuesto los privados de la libertad tienen derechos y no se deben presentar esas situaciones, y el proyecto adolece de ese punto. Y dos, a la alcaldesa Claudia López le corresponde pensar en Bogotá. A mí también me corresponde pensar en Bogotá. No es voltear el debate, es ver las implicaciones de unas medidas como esta en una ciudad como Bogotá, que ha hecho un esfuerzo enorme en materia de seguridad, que ha hecho unas inversiones, que ha logrado en conjunto con el gobierno nacional aumentar el pie de fuerza, que ha tomado unas medidas, y que en materia de humanización de la justicia ha hecho un esfuerzo grande. Nadie en el país puede mostrar resultados como los de la cárcel distrital, que debería ser un modelo replicado en otras ciudades.
tenemos un esfuerzo grande para tener URIs, casas de justicia, para tener ruta integral de atención, etcétera. Entonces, si hay unas fallas en el proyecto, yo creo que hay un espíritu que saludo, pero hay unas fallas que se pueden resolver y ya hay una iniciativa que cursa en la que trabajó la alcaldesa Claudia López. Yo pido, intégrense ese tipo de medidas para hacer que este proyecto sea positivo y no que vaya a generar algo negativo en una ciudad como Bogotá. Concejal Rojas, gracias por acompañarnos esta noche. A ustedes mil gracias, a ti María Camila. Doctora Carvajal, un placer. Muchas gracias, María Doctor Luis Camila. Gabriel, un gusto siempre tenerlo en esta mesa. Camila, muchas gracias. Llegamos al final de Zona Franca, esta noche hablando de justicia, de este tema, una de las críticas más recurrentes a la alcaldesa López por su oposición a la justicia restaurativa del ministro Osuna ha sido porque el texto de este proyecto no se conoce, como tampoco se conoce el texto a la salud y otras tantas reformas que van a impulsar este año. ¿Cómo criticarlo? Eso es lo que se pregunta la concejal Heidi Sánchez, que le envía un mensaje a la alcaldesa Claudia López con toda la razón, pero también hay que preguntarse del otro lado y es cómo apoyarlo si todavía no se conoce el texto. Por supuesto, esto también hará parte del paquete de reformas que está convocando el gobierno Petro a que se apoye sin conocerlo el próximo 14 de febrero. Llegamos al final de Zona Franca, como siempre, un gusto que nos hayan acompañado, que tengan una feliz noche, que descansen.